Eero Saarinen nace en 1910 en Finlandia y es hijo de Eliel Saarinen, quien era un arquitecto finlandés muy reconocido. Cuando Eero tenía 13 años, Eliel se muda con toda su familia a Estados Unidos, donde acepta un puesto como profesor en la Universidad de Cranbrook y allí es donde Eero Saarinen estudia y después trabaja en el estudio de su padre. Trabaja durante muchos años y forman una de las duplas de padre e hijo arquitecto más famosas de la arquitectura del siglo XX. Hasta que cerca de los 40 años, Eero Saarinen abandona el estudio de su padre y empieza a hacer sus propios proyectos de manera independiente. Algunos de sus primeros proyectos son casas. Esta es una de sus casas más conocidas, la Casa Miller en Columbus, Indiana. Y es una casa que parece a simple vista una típica casa moderna de fines de los años 50, ¿no es cierto? Una casa de planta baja con una gran cubierta, pero si uno la mira con detalle, ven esas luces medio amarillas que aparecen entre la cubierta y las paredes. Se nota que hay algo extraño, hay algo que no es una casa totalmente convencional. En planta la casa está formada por estos 4 volúmenes bajo una cubierta que dejan libre un espacio central, ¿no? Cada uno de estos volúmenes tiene una función distinta. Uno es un área para niños, otro es el dormitorio principal, la cocina y un área de huéspedes y servicio. Y las áreas públicas de la casa ocupan este lugar central. Pero si miramos la planta con un poco más de detalle y la superponemos con la planta de la cubierta, vemos que atrás de este juego más o menos libre de volúmenes, que era lo que parecía contarnos del proyecto de la planta que veíamos inicialmente, hay una grilla muy rigurosa, una grilla de 2 pies por 2 pies, es decir, 61 centímetros por 61 centímetros, que ordena la posición de todas las paredes, pero que además tiene estas líneas grises que se ven ahí, que son lucarnas, son perforaciones. Y además de las líneas grises, lo otro muy interesante de esta planta son esas crucecitas que aparecen en la intersección de las líneas grises, que son las columnas. ¿Y cómo es esto? Que las columnas están en el mismo lugar que las lucarnas y que esas lucarnas están al lado de las paredes. Veamos cómo es esto en 3D. Este es el detalle a partir del cual se organiza toda la casa, que es el encuentro entre la columna y la cubierta. La columna no toca la cubierta, la columna tiene esta especie de capitel en cruz que agarra 2 vigas de cada lado y esas 2 vigas son las que sostienen la cubierta, pero además permiten en el medio la entrada de luz y la existencia de estas lucarnas. Y las paredes se empiezan a organizar siempre en alguno de los lados de estas lucarnas. Y esto es lo que define el carácter de la casa, una casa que tiene una planta muy grande, muy profunda, sin patios, a diferencia de otras casas de la época, pero que permitía la entrada de luz a través de estas lucarnas. Entonces, esto define una espacialidad particular, ¿no? Donde las paredes están bañadas de luz desde arriba, o al menos algunas de ellas, y no solamente vemos la luz en las paredes, sino que la luz empieza a aparecer en algunos lugares del piso, ¿no? Como se ve en esta imagen. Y esta lógica de las lucarnas organiza tanto los espacios en el perímetro de la casa, exteriores, como los interiores. Y este es el espacio público, el lugar más interesante de la casa. Se ve, por supuesto, lo que contábamos antes de la ubicación de las paredes en relación a las lucarnas, que permite que estén bañadas en luz durante todo el día, y cómo la columna se separa de las paredes por la lógica geométrica de este detalle constructivo. Y lo otro que aparece interesante en este lugar es que la pieza central de la casa, la pieza central de reunión, es este lugar para sentarse que está hundido en el piso, ¿no? Esta especie de pozo de espacio público. Y esto, por un lado, genera como una relación particular con el exterior, que uno lo ve desde abajo, pero también con los muebles y con todo el equipamiento de la casa. Y entonces esto generaba la pregunta de, bueno, ¿cómo tendrían que hacer o cómo equipar una casa con muebles
que fueran tan lindos vistos desde arriba o cuando uno está recorriéndolos o uno está parado, como cuando uno está viéndolo desde abajo, desde este lugar para sentarse. Y una de las particularidades de Saarinen es que, además de arquitecto, en los inicios de su carrera, él trabajó mucho diseñando muebles. Primero con su compañero de la facultad, Charles Sims, que después fue uno de los diseñadores de muebles más famosos del siglo XX, junto con su mujer Ray. Y esta es la primera línea de muebles que hacen, que es la Organic Chair de Saarinen e Eames. Y después Saarinen sigue su propio camino con la línea WOMB de esta poltrona que tiene el juego completo con la poltrona, el otomano, el silloncito, la Executive Chair, todos proyectos de mobiliario anteriores al proyecto de esta casa, ¿no? O el sillón Grasshopper de 1948. Y en el momento que hace esta casa, él está diseñando esta silla, que es su silla y su línea de equipamiento más famosa, que es la Tulip. Es una silla de fibra de vidrio. Él tenía la intención de que fuera enteramente de fibra de vidrio, una sola pieza, pero era demasiado débil la pata de fibra de vidrio. Entonces es una silla combinada de aluminio y fibra de vidrio, pero que sin embargo hablan de una unidad de forma y de una silla que es apta para ser vista desde distintas alturas y desde distintas perspectivas. Este desarrollo de la línea Tulip, que incluye la mesa, incluye el banquito, silla con y sin apoyabrazo, es el desarrollo que él hace al mismo tiempo que construye las casas de esta época, que todas tenían este elemento hundido en el living. Entonces, lo que consigue, como vemos en esta imagen, es que el equipamiento tenga que ver con esta posibilidad de ser visto desde distintas alturas y distintos puntos de vista. Y me parece que esto es uno de los primeros aspectos que son muy interesantes de la obra de Saarinen, porque siempre las obras tienen que ver, no importa el tamaño que tengan, con un detalle relativamente pequeño, como es el detalle que veíamos de la unión de la columna y la losa, y ese detalle es el que estructura la casa, y además existe la preocupación por la pequeña escala en todos los detalles del equipamiento. Entonces son proyectos que van y vienen entre distintas escalas muy diferentes entre sí. Mientras trabaja en sus proyectos de casas, Saarinen está desarrollando uno de los proyectos más grandes y más ambiciosos de esa época en Estados Unidos, que era el centro técnico de General Motors en las afueras de Detroit. El programa era una serie de edificios de oficinas en un lugar suburbano. Entonces Saarinen empieza haciendo un master plan que está compuesto por una especie de rectángulos concéntricos que organizan todo el programa. El centro es agua, ese rectángulo gris que se ve en el medio, rodeado de espacios verdes y espacios peatonales y de circulación lenta. Después vienen los edificios y por último, en el perímetro, todos los lugares de estacionamiento destinados a guardar todos estos autos que son necesarios para que este campus funcione. Esto es como se ve hoy en una foto aérea al mismo lugar. Ahí fácilmente se ven como los distintos colores, ¿no? Del agua, el verde, los edificios y por último esa mancha gigante de estacionamientos. Y escuchemos al propio Saarinen explicar un poco las intenciones del proyecto. Really had here an opportunity to create an environment with of all the buildings, all the landscaping, everything together. Here was the technical center for a great metal producing corporation that mass produces precision metal. Somehow the character of that should get into the architecture. These very stairways, like this one, is really a piece of sculpture in itself. We have to remember that architecture is not just here to give space and shelter for man, but architecture also has the purpose of marking and enhancing man's time on earth. Saarinen dicen, para los que no entendieron completo lo que cuenta,
que el potencial de esto era generar un nuevo medio ambiente integrando el paisajismo y los edificios. Esa era la posibilidad que le daba este proyecto. Y que como General Motors era una compañía metalúrgica que fabricaba piezas de altísima precisión, la arquitectura tenía que mostrar eso. Y es en las escaleras, los elementos de circulación vertical, donde Saarinen otra vez vuelve a la pequeña escala y al trabajo de detalle que veíamos en la casa, y esto es lo que marca el carácter del edificio, ¿no? Él cuenta que estas escaleras son como esculturas, y fíjense el trabajo que hay puesto en el detalle y en la precisión y en el ensamblado de cada uno de estos elementos. Además de las escaleras, lo otro que es importante y también tiene alguna relación con la casa, si bien esta es una obra gigantesca, ¿no?, de 200.000 metros cuadrados, es importante ver cómo él se centra en estos detalles, tanto en los elementos de circulación como en los muebles. Estas imágenes que pasaron rápido en el video son de la oficina del jefe de diseño, que se llamaba Harvey Earl. Y fíjense cómo los muebles, que están hechos especialmente para esta oficina, son muebles de madera, pero que tienen las formas curvas de la industria del automóvil. Entonces son muebles que tienen que ver con las cosas que él venía haciendo como diseñador de mobiliario, pero también con este nuevo encargo y este nuevo lugar donde está trabajando. Este centro técnico tiene varios elementos que son muy llamativos. Uno, quizás el más llamativo de todos, es el tanque de agua, que está junto con estas especies de islas con árboles dentro del espejo de agua, y es lo que termina de armar el paisaje. Y es muy llamativo porque es un elemento enorme construido íntegramente de acero inoxidable, como se ve en esta foto, en lo que es una demostración enorme de, por un lado, capacidad técnica, pero también capacidad y poder económico, ¿no? Y también tiene una imagen que sale de la habitual de la arquitectura moderna de la época y que nos habla en cierta forma de una idea de futuro. El otro elemento que también va en esta dirección es la cúpula del diseño, ¿no? Design Dome, que era un espacio con una cubierta transiluminada y una plataforma que giraba para exponer los productos. Esto estaba más o menos separado del campus, ¿no? Se veía el domo desde todos lados, pero fíjense que hay unas paredes que lo encierran, lo transforman en un lugar especial. Y este espacio es una operación arquitectónica que va de la mano de una operación de marketing, ¿no? Es el lugar donde se exponen los lanzamientos y donde un cliente puede ir a encontrarse con todos estos nuevos productos. Y es muy interesante ver cómo todo el edificio y todo este complejo funciona en esa dirección, ¿no? Como que es el lugar donde se presentan los modelos, se hacen las campañas, y eso incluye tanto los autos convencionales que se fabricaban en esa época, como el que vemos en esta imagen, como toda una serie de proyectos que van hasta proyectos muy experimentales, como los que aparecen acá en primer plano. Esa era una serie de autos experimentales de General Motors que se llamaban Firebird, y este es el último modelo de la serie, el 3, es un auto que tenía una turbina y no tenía volante, se controlaba con una palanca, pero fíjense cómo el lugar para mostrar esto, que es un auto del futuro, es este centro técnico, ¿no? Ahí lo vemos en el espejo de agua, lo vemos en la entrada de uno de los edificios y por supuesto lo vemos con el gran tanque de agua de acero inoxidable, ¿no? Entonces esto es lo que completa para mí el entendimiento de esta operación, que es una operación de generar una arquitectura del futuro, y el futuro en ese momento era la industria del automóvil. Por supuesto que esto pasaron más de 50 años y se ve de otra forma. Y de la misma manera que los automóviles eran el futuro, eso es lo que intentaba hacer el proyecto. Este es un proyecto que tuvo mucha difusión en los medios, se hablaba del proyecto como una Versalles industrial, que por una cuestión de escala y de integración entre arquitectura
y paisaje, y también por una voluntad de demostración de poder o de construcción de poder, es una analogía acertada. Y este proyecto fue muy famoso y Saarinen se volvió enormemente famoso gracias a este proyecto. Fíjense que aparece en la tapa de la revista Time, y lo que aparece de fondo detrás de su cara es la planta del centro técnico de General Motors. Y desde este momento Saarinen es un arquitecto muy famoso que va a recibir comisiones muy importantes y muy ambiciosas también. Y así como es famoso como arquitecto, también son muy famosos todos sus productos, ¿no? Que aparecen, por ejemplo, en un aviso de Coca-Cola, el sillón Womb, que te muestra de qué manera su producción era parte de la cultura popular a partir de esa época, ¿no? O en chistes en la portada de diarios, o en las campañas de difusión de sus muebles, que también son terriblemente conocidos. Mientras termina el centro técnico, Saarinen empieza a trabajar en el proyecto de este edificio, que es el estadio de hockey sobre hielo de la Universidad de Yale, en New Haven. Un edificio que parece muy extraño, ¿no? Y totalmente distinto a lo que veíamos hasta ahora. Escuchemos qué dice Saarinen sobre el edificio. We have the problem of a roof and a new way of using old materials. We're spanning the space by one single concrete arch, then hanging cables from that arch. On that we build the roof. Remember, he wanted to be a sculptor, so he had that innately in him. Where did he get the idea of extending the structure and creating the lights at the end to make it look like a Norse ship? I don't know. Saarinen made amazing shapes. Ingalls Rink was called for a while the Yale Whale, because it almost looked like a huge beached whale, this great sculptural object. You hadn't seen something like that before. It was an attitude that you could almost describe as picturesque. His willingness to make architecture entertaining. He cared about what images buildings evoked, what they felt like. He wanted to create buildings that you would engage with emotion. Y Saarinen habla de esta idea de usar de nuevas maneras materiales comunes, materiales tradicionales como la madera y el acero. Y cuando lo cuenta, este edificio que parecía tan raro, en realidad se revela como muy racional, ¿no? La forma del arco y la forma de los cables que cuelgan de ese gran arco de hormigón. Y como contaba Bob Stern, que es el que habla después de Saarinen, esta idea de extender lo racional en las puntas, que para él tiene que ver con esta vocación de escultor de Saarinen, y convertirlo como en esta señal del lugar de acceso y estas luces que marcan la presencia del edificio, ¿no? Y esto empieza a ser como una de las señales de Saarinen, ¿no? Esta exploración técnica, pero que también tiene como estas pequeñas licencias o pequeñas deformaciones que tienen que ver con una cuestión quizás un poco más escultórica o poética, que se vincula íntimamente a esas exploraciones técnicas, ¿no? Y este edificio empieza a mostrarlo. Este es un dibujo del proceso de proyecto, muy lindo, ¿no? Como se ve el espacio interior y la forma de circular alrededor de las gradas en relación con ese techo y ese arco gigantesco. Al terminar el proyecto del estadio de hockey sobre hielo, la Universidad de Yale le encarga un nuevo proyecto a Saarinen, que son 2 colleges, o sea, 2 edificios residenciales para estudiantes. Pero a diferencia del estadio, que quedaba alejado del centro, estos colleges quedaban en el centro mismo de la ciudad, que es el campus de la universidad, que tiene este carácter que se ve en las fotos, ¿no? Como medio salido de una película de Harry Potter, como dice Hernán Díaz Alonso, y que se caracteriza por 2 cosas, por estas torres y por estos claustros verdes.
muy verdes, que forman la identidad de cada uno de los lugares. Entonces, Saarinen arma este plano, que a simple vista parece un poco extraño, pero fíjense que en realidad lo que está armando son distintas escalas de espacios públicos. Primero, un gran espacio público contra el edificio que queda cruzando la calle, que es el edificio del gimnasio, y un espacio público más apretado del otro lado, con una calle que los vincula. Y después, dos espacios más chiquititos y más íntimos para cada uno de los colleges. Entonces, de esta forma, el proyecto se integra a la trama urbana y suma a este tejido urbano formado por claustros, ¿no? Como elementos de distintas categorías. Acá vemos en la maqueta, en el centro, esos dos lugares interiores y los dos espacios públicos, ¿no? El lugar desde donde Saarinen está viendo el proyecto y el más grande que se genera del otro lado. Pero además del plan, lo interesante de esto es que, igual que de la misma forma que lo hizo con el estadio, él investiga sobre métodos de construcción. El campus de Yale es un campus de piedra, entonces él intenta hacer un edificio de piedra en 1950 y pico. ¿Y cómo se hace eso? Claro, no puede ser piedra por piedra. Entonces, él trabaja con lo que llamamos en Argentina hormigón ciclópeo, que es un gran encofrado donde se tiran las piedras, después se tira el hormigón y el resultado, cuando uno saca el encofrado, es como un muro de piedras desordenadas. Y hace un montón de experimentos sobre esto en su estudio, que es lo que se ve en esta foto. Esta foto tiene otra cosa interesante, que no sé si se dieron cuenta, probablemente no, pero el que está en segundo plano, con el martillo en la mano, es un joven César Pelli, que trabajaba en esa época en el estudio de Eero Saarinen, ¿no? Inspeccionando, en este caso, la muestra. Y el resultado de este trabajo de master plan con el trabajo del material es este proyecto tan particular, ¿no? Acá vemos las distintas escalas de los espacios, el espacio público más grande, en distintas perspectivas, y los lugares más íntimos, que son interiores de cada uno de los colleges. Y ya tiene un desarrollo mucho más grande del paisajismo y la utilización del espacio exterior, ¿no? Los niveles, los muros, el agua, la sombra, como tiene una articulación mucho más grande que en los exteriores. Y cada uno de los colleges tiene, como se ve acá a la derecha, un gran espacio común, que es el espacio comedor, donde de la misma manera que con la piedra, él trabaja con algo que evoca una arquitectura tradicional. Y esto puede parecer como la cubierta de un edificio de una estructura medieval, ¿no? Con una estructura de madera, pero en realidad son premoldeados de hormigón que forman una estructura moderna, pero que entable una relación con el resto del campus de la universidad, ¿no? Lo mismo pasa con el diseño, en este caso, de los artefactos de luz. Y este es el pasaje que vincula los dos espacios públicos, el pasaje público que atraviesa de un lado a otro este edificio. Y fíjense que pasa algo muy interesante, que es que lo nuevo y lo viejo son difíciles de diferenciar, ¿no? Uno ve la torre nueva de departamentos, la torre del edificio del gimnasio, y todo se mezcla en un todo, del que participan, por supuesto, también los elementos de equipamiento, en este caso de iluminación, con un diseño muy cuidado, pero que en este caso capaz evocan más el casco de un guerrero medieval que cualquier cosa que tenga que ver con el futuro, ¿no? Y claro, cuando uno ve esto, más allá de entender la situación urbana, no puede dejar de pensar en esta, si querés, contradicción o enorme diferencia, ¿no? Entre en el paso de muy pocos años, cómo alguien puede hacer algo que tiene tanta relación con el futuro y tanta con el pasado a la vez, ¿no? Y esto es una constante en la obra de Saarinen. Como toda su obra es muy diversa y los proyectos son muy diferentes entre sí. Y esto tiene que ver con su manera de entender el contexto y de entender cómo el contexto influencia cada uno de los proyectos, ¿no? Decía Eliel Saarinen, su padre,
que siempre hay que diseñar considerando las cosas en una escala mayor, en un contexto que es una escala mayor. Una silla en un cuarto en una casa en un barrio, en un medio, y este barrio en el plano de la ciudad. Ero agrega, quizás lo más importante que aprendí de mi padre fue que en cualquier problema de diseño uno tiene que buscar la solución en términos de la escala mayor. Si el problema es un cenicero, entonces la forma que este cenicero se relaciona con la mesa es lo que es el punto de partida de su diseño. Y esto que parece obvio del contexto, que es algo de lo que nosotros hablamos un montón hoy en día, en realidad no es tan obvio si uno lo piensa un poco más. Porque muchas veces nosotros consideramos el contexto como lo que está al lado de la obra, lo inmediatamente cercano. Y Saarinen habla del contexto en otros términos. El contexto es lo que es más grande. Y eso es una interpretación mucho más amplia del problema y que permite, como vamos a ver a través de la obra de Saarinen, interpretaciones mucho más ricas. Después del centro técnico de General Motors, Saarinen recibe varias comisiones de edificios de oficina en oficinas corporativas en entornos suburbanos. Este es uno de los más interesantes para la empresa John Deere de maquinaria avial y agrícola. Fíjense que él trabaja dentro de, primero en el master plan, de una manera similar a el proyecto de General Motors. Se llega por auto desde la derecha, uno recorre este lugar, tiene los estacionamientos hacia afuera siempre de la circulación y con eso logra que todo el espacio central quede libre de autos. Uno entra por un edificio y va pasando de un edificio a otro a través de estos puentes. Estos puentes entablan una relación con la topografía del lugar, van vinculando a los edificios, pero lo más importante es que a través de este recurso lo que se consigue es que cuando uno está en el cuerpo principal del edificio de oficinas, uno está viendo este lago artificial y este bosque y está en un entorno totalmente libre de autos y de elementos de circulación. Y este proyecto es muy interesante también por el tema del material. Saarinen hace un edificio de oficinas que no está pensado con un curtain wall, lo que se ve no es vidrio, tampoco es acero inoxidable, sino que trabaja con esto que en ese momento era un material nuevo, que es el acero corten. Este es el primer edificio construido en acero corten. El acero corten es un acero cuyo proceso de oxidación se detiene. Y lo que consigue con esto es entablar otra relación con el paisaje y con el bosque circundante. No solamente a través de la elección del material, sino a través del diseño del sistema de fachadas, que incluye, en este caso ya un espesor, incluye parasoles, incluye otra complejidad, ¿no? Y otra forma de conectar elementos, que hace que el edificio se integre de otra manera dentro de este bosque en el que está implantado. Entonces vemos la misma obsesión de Saarinen por los detalles y la misma preocupación que veíamos en los proyectos anteriores. De la misma forma vemos que el detalle es un elemento fundante de la arquitectura, pero lo que nos permite entender este proyecto es que el detalle no es solamente un hecho aislado, sino que después de lo que Saarinen explicaba del contexto, el detalle es lo que permite al edificio vincularse con esa escala más grande. Entonces el proyecto en realidad surge de combinar, de pensar en esta escala más grande y pensar en la escala micro del detalle. Y la fusión de estas dos escalas es lo que da lugar al proyecto. Estos son los interiores de oficinas y el interior del área de exposición, donde todos estos elementos se integran, ¿no? El verde del paisaje, el detalle de la carpintería y el material de la estructura. La terminal de la aerolínea TWA seguramente sea el proyecto más famoso de todos los que construyó Eero Saarinen, además del más complejo geométricamente y constructivamente. El proyecto es un gran espacio central con dos alturas, del que se desprenden en planta estas dos salas simétricas
que contienen los mostradores de check-in y los espacios para equipaje. Vemos en el segundo piso que este gran lugar central tiene entrepisos para actividades comerciales y que hay un lugar en doble altura en el vértice de la planta, que es un lugar desde el que se puede ver la pista y los aviones. Todo esto se entiende un poquito mejor en el diagrama, el acceso y el lugar con vistas a la pista. Y la complejidad tiene que ver con la forma de la cubierta, ¿no? Y los apoyos. En realidad la cubierta son 4 elementos separados entre sí, independientes, que comparten estos apoyos en forma de V y que siempre tienen una parte en voladizo. Estas son unas imágenes de la construcción. Vemos estos apoyos que sirven para las dos cubiertas y la forma que van teniendo. Nos acercamos, podemos ver que todo esto se hizo con hormigón con encofrado de tablas. Es un desafío enorme, sobre todo para la época, pero por supuesto también lo sería hoy en día. Y en esta imagen de la cubierta completa podemos entender un poco más cómo es el esquema, ¿no? y el esquema estructural. Quizás mejor aún en esta foto. Acá se ven esos 4 rombos deformados de cada una de las cubiertas. Se ven los 4 apoyos en los lugares donde esas 4 rajas llegan al perímetro y cómo estos 4 gajos que forman el techo se sostienen en equilibrio porque están vinculados entre sí en el centro. Esta imagen nos permite entender un poco la escala, ¿no? de esta cubierta. Y este es el edificio en el momento que se inauguró, ¿no? Y estas fotos muestran un poco cómo era la sensación de llegar a este lugar, bajarte del auto abajo de estos techos curvos y de esta estructura, averiguar a qué mostrador del check-in hay que ir para cada vuelo, los horarios de los vuelos en este gran mostrador de recepción, hacer el check-in en estos espacios y después encaminarte por estas escaleras hacia ese gran espacio desde el cual uno podía ver la pista y ver los aviones. Estos eran los inicios de la aviación comercial en gran escala. Todavía no existían los aviones jets cuando Saarinen proyecta esta terminal. Pero podemos ver la voluntad de definir como una tipología para lo que en ese momento era el futuro del transporte, la aviación comercial. De este edificio se decía que era una catedral de la aviación, como del centro de General Motors se decía que era un Versalles de la industria. Y esto muestra la voluntad de Saarinen de definir tipos para nuevos usos y de definir tipologías para el futuro. Y en esto, estos 2 proyectos que nombré están muy emparentados, pero este proyecto también se vincula con otras de las cuestiones que vimos antes, ¿no? Las lucarnas de la Casa Miller, por supuesto de mucha menor escala, están presentes de otra manera en este proyecto. Fíjense, por ejemplo, cómo esas lucarnas proyectan luz en el piso de este gran hall central. Y lo mismo podemos decir del estadio de Ingalls, de hockey sobre hielo. Toda la geometría y el tipo de formas que Saarinen fue descubriendo a partir de colgar estos cables son los que le sirvieron para diseñar estos espacios. Acerquémonos al edificio. Este es el edificio en funcionamiento.
antes de cerrar, hace unos años. Y estos son los puentes que llevaban a los 2 satélites desde los que se accedía a los aviones. Y fíjense cómo estos espacios ya tienen como la proporción, la iluminación de los aviones, cercano a un avión, a la situación espacial, ¿no? De un avión contemporáneo. Y cómo vemos en estas imágenes la voluntad de prefigurar un futuro para estas nuevas actividades para los que todavía no existía una tipología definida. Si vemos este objeto, yo les hablé de la relación con distintos proyectos. Lo que queda pendiente es el tema del contexto que habíamos nombrado en los proyectos anteriores y que era importante en los proyectos anteriores, ¿no? De qué manera este objeto simétrico perdido en el medio de un estacionamiento podía dar cuenta de algún contexto. Y si bien hoy el proyecto está tapado por un edificio grande de estacionamientos, en el momento que se proyectó no era así. Esta era una imagen del aeropuerto en ese momento, y fíjense que hay una gran autopista de acceso y en el eje de esa autopista de acceso está este proyecto. Eso explica su simetría y esto explica el orden general del proyecto. Después, el master plan del aeropuerto, que fue creciendo, se fue modificando y se perdió esta vista directa del edificio desde el acceso. Sin embargo, hablar de un eje de simetría para explicar la vinculación de un objeto tan complejo o tan extraño con el contexto quizás sea un poco débil. Sin embargo, yo creo que hay un pensamiento muy fuerte sobre eso que Saarinen llamaba la escala más grande, solo que la escala más grande de Saarinen no estaba de este lado del edificio y no eran los autos, sino que esta escala más grande era el mundo de la aviación. Y es en estas imágenes, desde el lado de la pista, donde el edificio aparece como algo mucho más natural y que establece otros diálogos con los objetos que lo van rodeando, ¿no es cierto? Estos aviones, los primeros jets y sus geometrías. Esta foto es espectacular, ¿no? De la geometría de los aviones y de qué manera el edificio empieza a participar de eso. O esta que es la foto, una de las fotos más famosas del edificio, es la foto del fotógrafo Ezra Stoller, donde se ve el edificio desde el punto de vista de alguien que está bajando por una escalerita del avión. Una de las historias interesantes de este edificio es cómo se diseñó. Probablemente lo hayan pensado mientras les mostraba las fotos. Por supuesto que no había computadoras, no había ningún programa que te ayude. Y como veíamos en alguna de las imágenes que les mostré de los colleges de Yale, las maquetas ocupaban un lugar muy importante en el estudio de Eero Saarinen. Y lo que nos muestra esto, la necesidad de trabajar con maquetas y maquetas tan grandes, es de qué manera se fue complejizando la arquitectura y cómo se transformó en algo que ya no podía describirse y diseñarse simplemente a través de plantas, cortes y vistas, sino que había que encontrar nuevas herramientas para poder diseñar con estos nuevos sistemas constructivos. Esta es una de las imágenes más famosas, no sabemos si es Eero o no, pero te muestra la escala gigantesca de trabajo. Y las maquetas eran similares a lo que ahora haríamos con un programa de modelado 3D. Estos eran lo que hoy serían los NURBS, es decir, las líneas a través de los cuales se generaban las superficies, hechas con alambres y pegadas con cinta, si miran en detalle las uniones, y después estos NURBS de alambre se cubrían de papelitos y cartoncitos para generar estas maquetas bastante realistas en su aspecto. Y además de la construcción de la maqueta, que es un tema en sí mismo, por supuesto como muy complejo, lo otro interesante de ver es de qué manera estaba desarrollada las fotos de esas maquetas. Entonces acá podemos ver no solamente el espacio, sino que vemos la luz que entra por esa raja central
y que ilumina el espacio del fondo, el espacio del piso, perdón, y cómo se ilumina el espacio del fondo guiándote hacia esa vista. O estas fotos espectaculares, ¿no? Donde contrasta como lo súper sofisticado de la iluminación y del efecto que se quiere conseguir con la crudeza de la construcción de la maqueta, que ves todas las cintitas y todas las tiritas de papel que se usaron para construirlo, ¿no? O esta otra donde se ve el efecto de la luz entrando. Y seguramente alguien les dijo, bueno, ¿y no podemos tener una maqueta un poco más realista? Y sí, también eso se podía. Una maqueta con plantas, con alfombra, con tapizado, con gente en los distintos lugares, que permiten describir, como hoy lo haríamos con la compu o con los renders, acercarse a los resultados del diseño. Por supuesto que dentro de este trabajo intenso también había lugar para el humor. Este es un dibujo de alguien del estudio de Saarinen, imaginándose qué le iba a pasar a alguien con todas estas paredes inclinadas. Y el humor acompañó el edificio a lo largo de distintos años, ¿no? Por supuesto fue muy llamativo en el momento que se inauguró. Lindo intento, pero nunca despegó, dicen los pájaros. O no, este es el edificio, pero el avión está escondido atrás. Y otra de las historias interesantes de este edificio es qué pasó con el edificio con el tiempo. Fue un edificio muy inflexible y que tuvo grandes problemas para adaptarse a los cambios que se dieron en la aviación, a los cambios de escala y a los cambios de tamaño de los aviones. Entonces, en un momento, directamente se abandonó como aeropuerto. Lo que vemos en esta foto es que el aeropuerto real se construyó, la nueva terminal real se construyó atrás y se vinculaba a este lugar por unos puentecitos. Y desde hace muchos años se abrió el debate de qué hacer con esto, una estructura espectacular, súper llamativa, pero que ya no servía para la función para la que había sido construida. Desde las propuestas más quizás irónicas, como esta, que es una de las entregas que se presentaron al concurso del Museo Guggenheim de Helsinki, que proponía desarmarlo, meterlo en un barco y construirlo en la mitad del puerto de Helsinki, para que siga funcionando como monumento en este nuevo lugar. Hasta lo que finalmente se hizo, que fue transformarlo en un hotel. Si se fijan, construyeron un edificio de habitaciones que se ve por detrás, y la terminal es hoy por hoy un gigantesco lobby de hotel, al que le estacionaron este avión de época adelante, y este avión funciona como bar del hotel. El último proyecto que les voy a mostrar es el aeropuerto Dulles de la ciudad de Washington, un aeropuerto diseñado a partir de esta cubierta curva, que es el resultado de tirar unos cables entre dos columnas que están en los dos extremos del edificio. Y de esa manera se define un gran espacio con una cubierta libre de apoyos. Cada uno de estos pares de columnas se va repitiendo en esta planta modular y eso es lo que define el espacio del proyecto. En la construcción vemos cómo se van parando las armaduras, después encofrando y llenando las columnas, todavía sostenidas por unos cables, ¿no? Hasta que la estructura pueda estar en equilibrio. Y después se forma esta especie de viga en cada uno que une las columnas, viga barra losa, como una superficie curva, de la cual se agarran los cables que después reciben el peso de las losetas premoldeadas de hormigón. Acá se ven esas losas o vigas curvas de los extremos y los cables que van formando la sección. La cubierta completa y el espacio interior en el que solamente hay un elemento central que permite el desagüe de esta gran cubierta. Como pasa en otras obras de Saarinen, el detalle es un componente muy importante del diseño. En este caso es el mismo detalle o un desarrollo del detalle de la casa, solo que si en el caso de la casa era un detalle que medía 60 por 60 centímetros, en este caso la idea está llevada a una escala monumental. Pero el efecto es el mismo, la columna no toca la cubierta, la atraviesa y eso genera unas entradas de luz que definen el carácter
de este edificio, sobre todo hacia el exterior. Estas son unas fotos de la época en que se inauguró el edificio en los años 60. Ahí vemos esos huecos y la forma en que la columna los atraviesa. Y la manera de relacionarse de este edificio con la ciudad es a través de esta idea de columnata, ¿no? Presente en todos los edificios y todos los monumentos de Washington, D.C. Y esto es la fachada que recibe a los visitantes cuando se van a tomar un avión. Escuchemos cómo cuentan el proyecto algunos de los protagonistas del proceso de diseño. Sometimes the problem and the times are ripe for an entirely new functional approach to a problem. No one asked us to grapple with the problem of the jet-age terminal beyond the question of pure architecture. But I believe the architect has to assume that kind of responsibility. The essential element of Arrow's approach to architecture was, what is the problem that we're trying to solve? Now, many architects will brush that off and have a creative moment and make a scribble and say, do that. He wasn't that way at all. Kevin Roach cuenta que lo más importante para In the case Saarinen of era Dulles, definir his first cuál era thought el wasn't problema que había what que is it going to resolver. look like or what is it going to be. His first thought was, how do we solve the passengers walking for miles? The jets are getting bigger. Passengers are going longer and longer distances to the plane. So how do you solve that? Y el problema era cómo hacer que los pasajeros no tengan que caminar tanto para llegar al avión. We became convinced that some new method of passenger handling had to be found. The soundest system seemed to be one which brought the passenger to the plane rather than the plane to the passenger. We arrived at the concept of the mobile lounge. The acceptance of the mobile lounge concept allowed us to make the terminal a single compact building. We started with abstract ideal shapes. Gradually, we arrived at the idea of a curved roof. It occurred to us that this could be a suspended roof. The Ingalls rink gave us courage to go to the hanging roof here. When he did the Yale hockey rink, he had a spine and then he draped the cables and put wood on top of that. Here, he's draping cables and he's putting a concrete roof on the cables. You know, you scratch your head a little bit. So it sticks with you. La experiencia del diseño del estadio de hockey sirvió para animarse a proyectar esto, solo que en lugar de tener cables con madera, en este caso es una cubierta de premoldeados de hormigón, lo que está colgando de los cables. Y vemos en esta foto cómo este sistema poco habitual de construcción genera como un montón de dificultades que después hay que ir resolviendo, ¿no? Una es este gran elemento que vemos de desagüe en el centro de la planta, pero también pasa lo mismo con las fachadas, ¿no? Si miran la fachada del fondo pueden ver que la piel de vidrio que lo cierra no tiene mullions verticales, sino que los mullions van tomando la forma, adaptándose a la forma entre las columnas, son radiales, como también podemos ver en este caso. Y cada uno de los paños de vidrio tiene forma de trapecio y es un trapecio diferente. Entonces, estos nuevos sistemas constructivos o estas innovaciones en la manera de construir van trayendo dificultades aparejadas en cada uno de los elementos que forman la construcción. Una de las cosas más interesantes de esta obra es compararla con la que veíamos antes, de TWA, en el sentido de qué pasó con esto después. Este es el aeropuerto hoy de Washington, D.C., ahí vemos hacia arriba la llegada de los autos y hacia abajo este concepto de lounges móviles, que son los que te permiten ir al lugar desde donde tomás el avión, que sigue en funcionamiento. Pero esto no es el aeropuerto que proyectó Saarinen. Solamente el centro es el proyecto de Saarinen.
Lo que pasa es que con el aumento del tráfico aéreo y con el requerimiento de mayor capacidad por parte del aeropuerto, el aeropuerto se fue ampliando, repitiendo el módulo de Saarinen. Entonces, este aeropuerto, a diferencia del que veíamos antes, fue pensado como un sistema, y ese sistema es lo que le permitió crecer, adaptarse y manteniendo como la esencia del espacio, poder responder al aumento de la demanda. Y este aeropuerto, si bien es casi contemporáneo al anterior, sí es muy parecido a cómo funcionan hoy los aeropuertos en todo el mundo, ¿no? Este gran hall donde donde uno hace el check-in y después a través de distintos sistemas uno va a los lugares desde donde te tomás el avión. Hoy es más a través de trenes internos que de estos mobile lounges, pero este fue el proyecto en el que se introdujo ese concepto de un gran edificio central que después te lleva hacia distintos lugares. Quizás notaron en el video anterior que la idea de los mobile lounges no era de Saarinen, sino que era de Charles y Ray Eames. Y esto nos lleva a uno de los aspectos más interesantes del trabajo de Saarinen, que es su capacidad de colaborar y su red de colaboraciones dentro del mundo de la arquitectura y del diseño. Los Eames fueron uno de los diseñadores de muebles más famosos del siglo XX y Saarinen colaboró con ellos en muchísimos proyectos. Acá los vemos a los dos, a Saarinen con Charles Eames. Uno de los proyectos en los que trabajó fue la casa de los propios Eames, que tuvo 2 proyectos y Saarinen trabajó con ellos en el primero, que era esta propuesta de casa puente que se desprendía de la topografía. Y esta casa tiene una historia muy interesante, y es que cuando ellos encargaron los perfiles para hacer la estructura y cuando los recibieron, estando en el lugar, se dieron cuenta que esta casa no era lo que querían construir y finalmente con los mismos perfiles hicieron esta otra casa, que es la que hoy es muy famosa y en la que ellos vivieron. Además de sus colaboraciones con los Eames, Saarinen colaboró con Florence Knoll en la producción de todos sus muebles a lo largo de toda su carrera, y con muchos más profesionales, por ejemplo con Baltasar Korab, que era un fotógrafo que fue un fotógrafo muy, muy reconocido de arquitectura, y era el que sacaba todas las fotos de las maquetas. Algunas fotos más reales, otras como esta, ¿no? Que es una imagen increíble de juegos de superposición a partir de las maquetas de la terminal, ¿no? Estas son obras de Korab. Además de ellos, muchos arquitectos que trabajaron en la oficina de Saarinen después fueron grandes arquitectos y tuvieron grandes prácticas y estaban muy involucrados en el proceso de diseñar todos estos edificios tan diversos que se hicieron casi todos al mismo tiempo, ¿no? Entre otros César Pelli, a quien ya nombramos, Kevin Roche, que apareció en el video del aeropuerto de Washington, también Robert Venturi o John Dinkeloo. Y esta es la última imagen que muestro, que es una caricatura hecha por alguien que trabajaba en el estudio de Saarinen y que te muestra el espíritu de trabajo en el lugar, ¿no? Lodero, abierto toda la noche, no hay lugar. Uno se imagina un lugar lleno de gente trabajando todo el tiempo, ¿no? En estas maquetas gigantes y con una dedicación enorme, pero también con un espacio para el humor, ¿no? Como que no parece que el tipo que estaba haciendo este dibujo lo estuviera pasando mal, sino parece que estaban todo el mundo como muy involucrado en el trabajo que estaban haciendo. Entonces, otra de las cosas que nos muestra esta obra es la intensidad de trabajo de este arquitecto y la intensidad de esa época en la que la arquitectura se iba alejando de a poco de las primeras postulaciones de la arquitectura moderna. Una de las primeras cosas que impresionan de la obra de Saarinen es lo enormemente variada que es, ¿no? Y la gran diferencia que hay entre cada una de las obras, desde el punto de vista material y formal especialmente.
Esto nos hace preguntarnos si existe una coherencia dentro de esta obra o es una obra que va dando saltos entre formas de entender la arquitectura que no tienen nada que ver entre sí. Yo pienso que más allá de las enormes diferencias formales, existen relaciones importantes entre las obras y distintos hilos conductores que atraviesan su producción. Una tiene que ver con la técnica, sin duda. Como en todas las obras se ve una voluntad por incorporar nuevas formas de construir, nuevas técnicas, nuevos materiales y explorar hasta las últimas consecuencias estas nuevas técnicas. Estas nuevas técnicas son tanto constructivas como de diseño, como vimos a través de la maqueta, y permiten que Saarinen diseñe y construya obras que hoy son habituales y son el producto habitual del diseño a través de distintos programas de diseño por computadora, pero que en ese momento eran totalmente innovadoras. Otro de los temas importantes que atraviesan la obra para mí es esta voluntad de encarar proyectos para los que no existían todavía soluciones establecidas en la época. La de inventar nuevos tipos o inventar los tipos que en ese momento se entendía que eran las tipologías del futuro. Los programas relacionados a la aviación, a la suburbanización, que en ese momento era el crecimiento de las ciudades en Estados Unidos, cómo eran edificios de oficina dentro de ese contexto. Es decir, la voluntad de construir el futuro a través de sus proyectos. Y quizás el más interesante y el más relacionable con nuestro presente como arquitectos, para mí, es esta voluntad de unir en el proyecto el detalle y el pensamiento del detalle con el contexto de la arquitectura. Y de qué manera estas dos escalas, la escala micro y la escala macro, se funden en el proyecto. De qué manera el detalle está pensado en función de ese contexto y ese detalle es el que organiza toda la arquitectura. Y sobre todo esta idea de que el contexto no es algo tan simple y banal como solamente lo que está al lado de la obra que uno va a construir o lo que está en un entorno inmediato, sino que existe una manera mucho más amplia de entenderla, que es la escala mayor. Y la escala mayor se puede referir tanto a lo físico como a estos nuevos mundos que Saarinen estaba intentando construir. Bueno, espero que no se hayan aburrido mucho y espero que les haya interesado y que esto los motive para investigar un poquitito más sobre la obra de Saarinen. Hay muchas obras que yo no mostré y sobre todo sobre la producción de este periodo. Bueno, muchas gracias. Nos vemos en la próxima.